Vamos a tener una entrevista remoto, está fuera del país, ya en parte de sus funciones, con el doctor Amado Báez. Vamos a ver, adelante Burgos, vamos a tener este encuentro. Aquí está. Buenos días, doctor, qué gusto saludarle. A pesar de, ya como ve usted, toda esta situación que tenemos, queremos saludarle, darle los buenos días. Buen día. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de verdad de aportar, aunque sea de esta forma remota. Así es, doctor, precisamente quisiera comenzar por esta parte acá que tiene que ver con lo que se llama el colapso que tiene el personal que está atendiendo todo esto, los rescatistas, los médicos, las enfermeras, que esto usted lo vivió intensamente durante la pandemia. Y nosotros quisiéramos más que una reflexión, ¿cómo procede esto y qué debemos entender todos los demás y tener el cuidado de expresarse y decir todo esto? Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, aquí lo vamos a acompañar, doctor. A darle envidia. Para darle un poco de amortiguar todo este dolor que vivimos, doctor. Adelante, doctor Amado Báez. Bueno, es una pregunta muy puntual, realmente, una pregunta muy importante. El, el proceso de atención en este tipo de emergencia implica diferentes niveles. Hay un nivel comunitario, las personas que dan los primeros respondientes. Hay un nivel directo prehospitalario a las víctimas. Hay un nivel hospitalario cuando son trasladados y las personas que lo necesitan. Pero el apoyo al personal de respuesta, a los rescatistas, a esos bomberos, defensa civil, policía, es increíblemente importante. Lo que se estila dentro de lo que se llama el sistema de comando de incidente, que es el estándar establecido mundialmente para trabajar emergencias importantes, es dentro de lo que es el esquema operacional. eh, Hay un comandante del incidente, hay oficiales de sección, hay fuerzas tarea, hay grupo de trabajo, pero en la parte operacional tiene que haber un componente médico específicamente dedicado para el personal de respuesta. O sea, tiene que haber personal médico que se dedica solo a atender las necesidades del personal de respuesta. Desde esa perspectiva hay que trabajar hidratación, hay que trabajar nutrición, hay que trabajar ciclos de descanso. Eso es lo que se llama rehabilitación táctica. Ese ciclo de descanso que, por lo que he visto aquí, no se ha podido, por la circunstancia que ha sido, es totalmente necesario para ese personal médico, ese ciclo de descanso, incluidos los rescatistas, todo. Sí, según lo que tengo entendido, y de nuevo hay que felicitar a las autoridades porque realmente han dado cátedra de cómo se manejan este tipo de incidentes, una coordinación excepcional, una respuesta inmediata, no solamente una coordinación de una institución, 22 instituciones bajo el COE trabajando de una forma u otra. Y lo otro es, yo comencé en estos temas de emergencia hace 30 años como voluntario de la Cruz Roja en los años 90. O sea, a mí me tocó vivir esa evolución de los servicios de emergencia y desastre de la República Dominicana y nuestra capacidad ahora mismo es increíble, excepcional. Ese tema de nutrición, hidratación y descanso me consta que se está haciendo con diferentes instituciones. Quizá no es visible, porque obviamente el trabajo es 24/7, o sea, uno no ve un mismo individuo 30, 40, 48 horas trabajando porque es imposible, hay ciclo de descanso. Pero sí es necesario por lo que se llama la operacionalidad funcional. O sea, de repente una persona que no esté descansado no va a dar el todo que puede dar. Una persona que esté deshidratada, que esté malnutrida. Entonces, para poder operar y funcionar de una forma óptima se necesitan esos tres elementos. En el caso de, por ejemplo, no es específicamente el área donde usted está más relacionado, pero por ejemplo, la gente que está trabajando en el proceso de identificación, el manejo de los cadáveres, en patología forense, que ha habido quejas por la lentitud de los procesos, si ¿puede dentro de sus capacidades detallarnos cómo son esos procesos, qué tan lentos o rápidos se pueden hacer y hasta qué punto se pudiera explicar que la salida, la identificación y salida de los cadáveres esté tomando un poco más de tiempo de lo que la gente, la familia, de forma natural, desesperada, entiende que debe producirse? Sí, esos servicios son esenciales en toda emergencia mayor porque lamentablemente hay pérdidas de vida.
La realidad es que el Instituto Nacional de Patología Forense tiene en el día a día importantes oportunidades para mejoría en cuanto a espacio, en cuanto a recursos humanos. Eso es lo que me consta porque hemos tenido reuniones para explorar cómo se puede apoyar ese proceso de fortalecimiento. Sin lugar a duda, en el momento que llegan casi 200 víctimas, eh, se sobresatura cualquier servicio, cualquier servicio. Entonces, esos elementos hay que tenerlo en consideración porque no es solamente apoyar el proceso de búsqueda y rescate de víctimas, de tratar de salvar vidas, sino que también hay un elemento de apoyo a los familiares, de apoyo a los rescatistas, de apoyo a ese personal que trabaja a nivel de ciencia forense. Hay un tema psicológico importantísimo. O sea, si ustedes se fijan, yo tengo 30 años trabajando en estos temas y todavía la muerte la veo como algo abstracto, no entiendo la muerte. Imagínense todos estos seres humanos que tenían un familiar vivo y de repente deja de ser. El impacto psicológico que tiene. Y aparte de eso, tiene que lidiar con temas de ciencia forense, patología forense, con temas de tratar de buscar a sus seres queridos, los cadáveres. Eso es sumamente duro. Pero imagínense ustedes los que están en la línea, viendo lo que están viendo en la escena, en la zona cero, y en ese Instituto de Patología Forense, con docenas de seres humanos muertos. Ese elemento también, aquí lo que quizá estoy tratando de comunicar es el elemento psicológico. El estrés postraumático está muy descrito en los respondientes de eventos de este tipo. El estrés postraumático tiene repercusiones a corto y largo plazo. Ese tema de salud mental es excesivamente importante. Cuando uno tiene la adrenalina y está trabajando, quizá no se da cuenta, pero en un momento de pausa, esa realidad te entra, te afecta a nivel no solamente neuroquímico, hasta estructural a nivel del cerebro. Y eso apoyo a nivel de salud mental es increíblemente importante para todos los familiares, pero también para todos esos primeros respondientes y rescatistas que están en la escena. Esa, esa experiencia suya, doctor, yo quiero ir al terreno y visualizar estas imágenes que hemos visto desde el martes, de esos que estaban ahí. Ese periodo de vida, el tema del oxígeno, ya usted vio cómo se quedó esto aquí, quitando de lado las especulaciones de los que no saben de este tema y comienzan a opinar. Yo quiero su experiencia en función de qué capacidad, de qué tiempo pueden sobrevivir ahí y qué factores pueden incidir a favor o en contra. Sí, quizá para disculparme, como yo no estoy en la escena, voy a tratar de evitar especificidad de algunos casos y demás, pero en términos generales, estos temas de colapso estructural se inician con operaciones de búsqueda y rescate, ¿verdad? Diferentes equipos técnicos que trabajan en la búsqueda y el rescate de la víctima, unidades caninas, detectores, cámaras termales, toda esa capacidad, drones, toda esa capacidad entiendo que se han desplegado de una forma óptima en este lamentable incidente. Desde ahí entonces, cuando las autoridades determinan, se pasa de búsqueda y rescate a búsqueda y recuperación. Recuperación es un término que implica recuperación de cadáveres. Sin embargo, históricamente hablando, han habido incidentes, terremotos, emergencias masivas, colapsos estructurales en otros países donde encuentran personas vivas hasta semanas después de un incidente, días, más de una semana después. Eso no puedo hablar específicamente de lo que está pasando en la escena ahora. Yo entiendo que ya las autoridades tomaron una decisión de mover las operaciones a otra fase. Pero, sin embargo, hay experiencias históricas que hablan de la posibilidad de encontrar personas con vida. ¿Cómo convivir 5 o 6 días, doctor, en esa circunstancia? Porque lo han existido y usted ha conocido y tiene detalles sin... Son casos de, qué sé yo, de la naturaleza, o sea, 5 o 6 días
Y han habido casos de 8 que han aparecido, pero no tienen ninguna posibilidad de coger ni nada, y de tomar o de la respiración. ¿Cómo se produce esto, doctor? Estos milagros, yo creo, diríamos. sí, y son milagros. Y si ustedes se fijan, los dominicanos somos personas de fe. Me consta que cada vez que hay una situación de este tipo, los dominicanos demostramos realmente dónde está nuestro corazón, nuestra solidaridad, y mucho está guiado por nuestra fe. Yo creo que lo específico tiene que analizarse. O sea, al final depende de una combinación de factores, depende de el tipo de atrapamiento, el tipo de lesiones que pueda tener la persona. Puede ser que una persona esté atrapada y que no pueda salir, pero que no tenga lesiones mayores, que simplemente es un tema de atrapamiento por el colapso estructural. Depende también de las condiciones de esa persona. Una persona mayor con problemas en otros órganos quizá no tiene tantas posibilidades como una persona más joven. O sea que depende mucho de los factores del individuo, depende de los factores del tipo de atrapamiento y las condiciones del lugar. No es lo mismo, por ejemplo, un colapso estructural en una cueva con limitantes de oxígeno, que un colapso estructural en un espacio abierto, donde no hay gases y demás. Y no es lo mismo tampoco, doctor, discúlpeme, un edificio, por ejemplo, 3, 4 pisos que colapse, donde se pueden dar más espacio, eso se llama el triángulo de vida, ¿verdad? Que es un techo, que es una estructura ya de concreto sólida que cae completica sobre un piso. O sea, son, digamos, cuestiones también a evaluar cuando se habla de las posibilidades de que haya vida todavía ahí. Correcto. Depende de todos esos factores. Don Freddy. Sí, doctor, ¿cuál es el protocolo que utiliza patología forense para el reconocimiento, la identificación del cadáver cuando no hay familiares? Sí, bueno, en verdad no es mi área de competencia, pero puedo hablar de términos generales. La identificación depende de una serie de factores, de elementos físicos que puedan tener, documentación que puedan tener presente, tatuajes, prendas. También depende de biométricos, sobre todo huellas digitales. O sea, hay una serie de elementos y eventualmente en desastres mayores, por ejemplo en incendios, donde es difícil el reconocimiento, se pasan a prueba de DNA. No creo que necesariamente estamos en ese punto en este evento, pero sí es una combinación de factores físicos y factores biométricos. Doctor, ¿cómo se ve? Bueno, decirle a los amigos televidentes que el doctor Amado Alejandro Báez, recordarle, fue director del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, y muchos de ustedes se lo estarán recordando por su papel de acción durante la pandemia y otros eventos. ¿Cómo ha estado la noticia? Usted está en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cómo se ha visto la noticia? ¿Cómo ha sido la experiencia suya? ¿Cómo se ha difundido esto? Ya detalles particulares de esta tragedia. Increíbles gestos de solidaridad. Realmente yo estoy en varios grupos de la diáspora, tenemos diferentes grupos de profesionales que estamos en Estados Unidos, en el mundo, y dentro de los grupos muchos gestos de solidaridad a nivel internacional, mis colegas, personas allegadas. Acuérdense, el mundo al que me he dedicado en las últimas décadas es emergencia, trauma y desastres. Entonces, muchas de las personas en mi círculo profesional son personas que se dedican a esto, que le dan seguimiento a estos eventos, y han habido gestos importantísimos de solidaridad. Yo creo que es otro tema. Los dominicanos somos personas queridas en el mundo entero. Yo creo que si algo podemos positivo sacar de esto es esa solidaridad dominicana local e internacional, como muchas personas han demostrado ese cariño que nos tienen a los dominicanos. Mire, ya desde el punto de vista hacia futuro, usted sabe que también los dominicanos, que somos muy solidarios, somos muy creativos. Su experiencia, ¿qué le indica del país ya desde el punto de vista, lo que usted pueda comentarnos, desde el punto de vista de salud y de prevención y de estar preparados para desastres? ¿Cuál es el nivel de
el estadio de desarrollo que tiene República Dominicana. Y quiero, a partir de su experiencia, le he citado varias veces el tema del COVID, pero hemos tenido otros episodios que los más naturales son los ciclones, cuando llega a un paso devastador. ¿En qué nivel se encuentra la República Dominicana hoy en día para atender estas emergencias? Sí, quizá yo puedo hacer un poco de contraste. Mi primer trabajo, después de graduarme de médico, fue ser el jefe nacional de operaciones de emergencia de la Cruz Roja. Eso fue en el año 1998. Si se acuerdan, en ese momento nos tocó manejar el huracán Georges. Desde el 98 hasta hoy, en esas 2 y pico décadas que han pasado, han habido 3 décadas casi, han habido increíbles desarrollos técnicos de capacidad humana y estructurales, infraestructura en República Dominicana. Eso es evidente. Los recursos que tenemos, la coordinación, de verdad que hay que quitarse el sombrero y celebrar y felicitar al general Méndez. Mucha gente, es fácil desde afuera ver y criticar, pero pónganse a pensar, cuando todo el mundo está corriéndole a un evento malo, el general Méndez está corriendo hacia ese evento. Es una persona que ha dado la cara con coordinaciones interinstitucionales a las principales tragedias de la República Dominicana. Eso tiene un peso emocional importantísimo y se necesita una persona de carácter para poder abordarlo. Nuestra capacidad técnica es muy buena, muy buena. En este proceso, quizá las recomendaciones, todo evento de este tipo tiene lo que se llama un After Action Report, un AAR. Yo creo que lo han visto en otros eventos de otro tipo a nivel internacionalmente, que es un evento donde la agencia coordinadora se sienta con todas las agencias que respondieron y se crea un documento donde se evalúa la respuesta, se evalúan las oportunidades, se evalúa lo que se hizo bueno, se evalúa lo que se puede hacer mejor. Ese documento hay que esperarlo y hay que analizarlo y hay que entenderlo. Ese documento internacionalmente no es un documento que se establece para culpabilidad. Es un documento que es necesario y se establece para aprender de estos eventos que son baja probabilidad pero alto impacto, y de esa forma es que podemos ser mejores. Luego, con estas cosas, con esta información, tanto en Dominicana como en otros eventos, se combinan diferentes esfuerzos y, por ejemplo, los simulacros son increíblemente importantes. Hay que hacer simulacros a nivel de ciudad, a nivel de hospitales, a nivel de aeropuertos. Todos estos elementos se tienen que integrar y los simulacros tienen que hacerse de una forma realista. Dentro de esos simulacros hay un mantra que aprendemos del lado militar y es: entrena como tú peleas y pelearás como entrenas. Estos simulacros son importantes para reproducir la forma en que vamos a trabajar en un evento de este tipo. Y lo último que quizá tengo que mencionar es que a nivel médico, sobre todo en el área de trauma y emergencia, que es el área que me compete, se dice que la mejor forma de prepararse es fortalecer nuestra capacidad del día a día. La mejor forma que un hospital, el Marcelino Vélez, recibió casi 40 pacientes de un golpe. La mejor forma de prepararse para esos eventos es tener una funcionabilidad, una operacionalidad óptima en el día a día, tener el buen número de médicos que se necesita, de enfermeras, el espacio necesario, los recursos de quirófano, de intensivo y demás. Por las últimas décadas, sabemos que la República Dominicana ha ocupado una posición importante en la mortalidad por trauma, por accidente de tránsito. También sabemos que República Dominicana, con el liderazgo del presidente Abinader, ha tomado la iniciativa de construir, habilitar nuevos hospitales de trauma en todo el territorio dominicano, y eso es algo muy positivo, porque al final esto puede ocurrir en Punta Cana, esto puede ocurrir en Puerto Plata, esto puede ocurrir en Asua. Esos elementos son importantísimos: el fortalecer una red de trauma articulada con el elemento hospitalario, fortalecer la capacidad del médico de emergencia, del cirujano de trauma, que no necesariamente es el ortopeda. Los ortopedas son importantes en el trauma, pero si se fijan, de lo que muere un paciente de trauma cráneoencefálico, choque hemorrágico, trauma torácico, entonces hay que entender realmente la perspectiva multidisciplinaria del trauma. Y como último elemento, integrando eso de la capacidad de día a día, quizás desde aquí una gran oportunidad es entender la necesidad de que el Distrito Nacional, que aloja 1.4 millones de dominicanos, que es el centro, nuestra capital de nuestra nación,
que en la provincia de Santo Domingo hay 4.3 millones de dominicanos que convergen de una forma u otra por temas laborales también en el distrito, y el Distrito Nacional no tiene un hospital de trauma. Está el Darío Contreras, está el Ney Arias, pero que no están propiamente en el Distrito Nacional. Y yo creo que desde aquí, no sé si es muy temprano, yo peco de utilizar oportunidades como esta para presentar precisamente lo óptimo, lo que quizá deberíamos tener. El Distrito Nacional necesita un hospital de trauma. Bueno, muy bien, doctor, saber ¿Verdad? Sí. con mucha certeza eso que usted acaba de decir. Y cada vez que veo el gobierno, al presidente Abinader anunciando esas áreas de inversión en hospitales, la saludo, sobre todo lo que usted dijo regionalmente. Imagínate esos casos que ocurren en el sur profundo, etcétera, etcétera. Y donde hay presas, donde pueden producir. Sabemos de que tiene usted ya en su hábitat pacientes que tiene que atender, es su día a día, pero le agradecemos profundamente su atención. Así que gracias, doctor, buen día y siempre usted tan colaborador. Bueno, gracias por la oportunidad y orando por esas personas y deseando que la memoria de esas víctimas sea la mayor bendición para todos esos familiares. Así es. Muy bien, muchas gracias. El doctor Amado Alejandro Báez, que ha estado con nosotros.